¿Otro dentista que te va a hablar de prótesis removibles? Pues sí, si has pinchado aquí es porque tienes dudas. Voy a explicarte todo lo relacionado con las prótesis removibles, sus funciones, sus inconvenientes y sus ventajas. Soy el Dr. Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Primero vamos a definir qué es una prótesis removible. ¿Qué es? Una prótesis removible es una prótesis que se quita y se pone. Sustituye las piezas que hemos perdido en boca de una forma removible, es decir, es un aparato que se le colocan piezas para sustituir las piezas que hemos perdido. Tenemos tres tipos fundamentalmente: esquelético, acrílico y flexite. Están saliendo más materiales, pero como son tan novedosos también los quiero dejar para un siguiente apartado. Vamos a ir a los clásicos, a las prótesis de quitar y poner que siempre hemos visto, ¿no? Vale, la prótesis removible empezaríamos por el esquelético, sería el primero. El esquelético es una estructura metálica con ganchos. Estructura metálica con ganchos. Esos ganchos, ¿qué hacen? Se colocan, depende de donde tengas tu diente. Es decir, si imagínate que tienes los dos colmillos, pues hay un gancho a un colmillo y un gancho a otro colmillo. ¿Qué hacen esos ganchos? Hacen que la prótesis directamente no se caiga, ya sea superior o inferior. ¿Cuándo se utiliza un esquelético? Cuando tenemos suficientes piezas donde colocar ganchos. Es un aparatito que pesa más, es el que más pesa de todo, es muy retentivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener los dientes donde van a sujetar esos ganchos, son los que van a llevar la fuerza y la carga masticatoria. Es decir, cuando tú mastiques sobre los dientes de mentira, la fuerza va a ir a esos ganchos, se va a transmitir y va a tirar de tus dientes, con lo cual tenemos que tener un soporte dental potente. Pero siempre que se pueda, tengamos un buen soporte dental, tengamos bastantes piezas propias para poder poner esos ganchos, la opción sería un esquelético. Esa es la ventaja, es más liviano, retiene mejor. ¿La desventaja que tiene? Pues no, aunque agarre mejor, ¿quién se está llevando esa fuerza realmente? Tu propio diente. Con lo cual, con los años, para mí no es un tratamiento de los mejores que se pueden hacer en odontología. Siempre removible, lo malo es que te estás apoyando en tu propio diente, que está sano, o que debería de estar sano. Con lo cual, el primer año nada, el segundo, pero cuando llevas muchos años con ello, al final vas tirando de esas piezas y las puedes perjudicar. Desgastes en esmalte y fuerzas que no son los ideales. Estás recibiendo fuerza continuamente cada vez que masticas. Por ello, se aconseja siempre dormir sin ellos. Ese es otro inconveniente que tenemos en todas las prótesis removibles. Se debe de dormir sin ello. Habrá algún dentista que diga déjeselo, pero no es así. Debemos de quitarlo por dos motivos básicamente, o por tres mejor dicho. Uno, para evitar ese desgaste, porque los dientes que se le ponen a ese aparatito son dientes pegados de acrílico, pueden ir desgastándose con la masticación. Si estamos durante la noche masticando, triturando, porque a veces no nos damos cuenta, pero hacemos cositas, apretamos, y depende también, si hay pacientes brusistas aún más, ¿no? Entonces, si lo quitamos durante esas 8 horas que dormimos, le ganamos mucha vida a ese aparato. Otro porqué también es para que descanse la encía. Date cuenta, con que sea un esquelético y sea solo una estructura de metal que engancha esos dientes, creas que no, la parte donde van los dientes falsos, ahí vas a llevar, digamos, un faldón cubriendo. Imagínate, te faltan 5 dientes aquí, pues donde van esos 5 dientes nuevos, eso va sobre una estructura. Esa estructura cubre encía. A cubrir encía, pues en cierta manera siempre se oxigena peor la zona, con lo cual, y aparte de rozamiento que va a tener siempre durante toda una noche, durante 24 horas, durante un año y otro año, con lo cual hay que descansar de esos aparatos, ¿vale? Sería un poquito lo que es el esquelético. Es de quitar y poner, tiene mejor retención y se utiliza cuando tenemos bastantes piezas. Vamos al segundo aparatito removible, también es de quitar y poner, y es acrílico. El acrílico es un material plástico, es rígido, pero no es metal. Entonces, digamos que el máximo del acrílico sería la completa, la del vasito, la de cuando viene una persona con todos los dientes, se lo quita y lo pone en un vaso. Si os dais cuenta es rosa, ¿no? Pues ese es el acrílico. Tanto los dientes que llevan pegados como toda la estructura es acrílica. ¿Por qué no hacer un esquelético como el que hemos hablado anteriormente, que retiene mejor, que es más finito? Porque se utiliza en pacientes con muy poquitos dientes. Cuando tienes pocos dientes necesitas no agarrarte con ganchos a esos dientes. Le vas a poner un gancho en los dientes que te queden, por supuesto, pero son ganchos menos fuertes y necesitamos que la parte acrílica, esa parte rosa que vemos de una prótesis, se adhiera lo mejor posible a tu encía.
¿Por qué? Imagínate que te quedan 3 dientes aquí, pues todo lo que vamos a cubrir de dientes va a ir encima de encía, con lo cual necesitamos este material que es acrílico puro, que lo que hace es adaptarse, intentar buscar, digamos, ya no tanto retención, sino más bien como un efecto de succión, de sellado. Tenemos que sellar con la anatomía de tu encía, de tu boca, sellar lo mejor posible todos los huecos para que esa prótesis no se levante y no se caiga. Digamos, evitar lo máximo que ocurra eso, porque va a ocurrir, porque no deja de ser una prótesis que se mueve, porque es removible, es decir, no está sujeta a nada fijo. Ponemos algún gancho en algún diente que tenga relativamente bien. Nuevamente, personas que le faltan muchas piezas, los dientes que quedan en boca tampoco son los mejores, es raro. Normalmente, si se han perdido varios, suelen ser por el mismo motivo y los demás están un poquito así. Otra ventaja que tiene el acrílico frente al esquelético es que si en un momento dado, imagínense, nos quedan 3 piezas, esas 3 piezas le vamos a poner un ganchito, vamos a intentar agarrar y luego pasa un año y se pierde otra pieza más. Podemos añadir una pieza a ese aparato. El acrílico, como los dientes que colocamos son acrílicos y el material, digamos, la base que va uniéndolo a tu encía y a tu boca también es acrílico, pues se puede ir añadiendo piezas dentro de lo... Habría que ver cada caso, hay casos que no se puede, pero la mayoría de las veces se pueden ir añadiendo piezas a ese aparato conforme se van perdiendo piezas. Un esquelético no queda bien. Si os han dicho alguna vez, bueno, yo te añado una pieza en un esquelético, tienen que explicar muy bien que no va a pegar igual. Porque cuando se hace una estructura metálica se hace para esos dientes en concreto que vas a sustituir, luego es muy difícil añadir, ¿vale? Realmente es un pegote, entre comillas. Acrílico, bueno, puedes añadir más piezas. Lo malo, pues no deja de ser un aparato más grande, más aparatoso que un esquelético. Y luego dentro de los acrílicos, que he dicho que era una tercera, pero es un tipo de acrílico, está el Flexite. Es exactamente igual que el segundo aparatito que te he explicado. Es para las personas que le faltan bastantes piezas, es también una estructura acrílico que cae sobre la encía y dientes pegaditos encima. La diferencia es que ese material, en vez de ser rígido como el acrílico, es un material mucho más flexible, con lo cual se supone que tiene un poquito de más confort. Digamos que tiene un poquito más a la hora de colocarlo, al ser un poquito más flexible, pues siempre, oye, es más liviano, se adapta un poquito mejor. También es verdad, me han comentado pacientes que le hemos colocado a veces, que sí que es verdad que a veces roza un poquito más, porque también es flexible, pero se adhiere bastante. Otra cosa buena del Flexite es que los ganchos, en vez de ser metálicos, son ganchos de color de encía. Caen sobre un diente, tapan un poquito el diente, evidentemente se nota algo, pero claro, al ser de color encía no chilla igual que unos ganchos metálicos. Y bueno, fundamentalmente, pues si tenemos que tener una opción que es removible, pues más o menos serían estos 3 tipos. Van fundamentalmente 2, que va desde el esquelético, que es metálico, retiene más, al acrílico, que es encía rosa, para que nos entendamos, es el típico material, las completas de quitar y poner, que permite hacerlo con menos piezas dentales y en un momento dado, si no están demasiado bien esas piezas, poder añadir a ese aparatito. Bueno, eso sería básicamente lo que serían aparatos removibles dentomucosoportados. Dentomucosoportado, palabrón. Bueno, ¿qué significa? Dento, diente, mucosa. Es decir, son aparatos que se retienen por 2 factores. Por los dientes que tenemos en boca, que son con esos ganchitos que te digo, y por tu propia encía, que es la mucosa. Por eso dentomucosoportado. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque también hay prótesis de quitar y poner que van sobre implantes. Que ese apartado lo tenemos en las sobredentaduras. Pincháis aquí y os voy a explicar todo lo que hay sobre sobredentaduras. Son prótesis que se quitan y se ponen, pero se fijan a los implantes. La diferencia es que lógicamente no tiene ganchos y la sujeción mientras está puesta es muchísimo mayor porque va sujeta a implantes, pero se quita y se pone. Es una solución intermedia entre lo fijo y lo removible de aparatos con ganchos, las típicas prótesis de quitar y poner, que es lo que hemos comentado en este apartado. Bueno, si os ha gustado el vídeo, si tenéis alguna duda, me queréis comentar, me escribís y yo os contesto. Si os ha gustado, le dais a un like y me recomendáis el vídeo.